entonces al experto en política, el señor Ángel Delgado. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Edición Mediodía, señor Delgado. Buenos días también y muy agradecido por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran y escuchan a través de su importante medio de comunicación. Muchas gracias y a la orden. Muchísimas gracias, señor Delgado. Gracias por aceptar la entrevista. Y bien, estamos viendo entonces después de la encuesta de CPI que hay una distancia muy corta a lo que era antes en la primera vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Lo que se ha visto es que de repente ha favorecido mucho a la señora Keiko Fujimori el debate que hubo en Chota, Cajamarca. A ver, yo creo que tiene su peso, pero no estoy tan convencido que eso sea la explicación decisiva de por qué los guarismos, las cifras se van acercando y las preferencias electorales se distribuyen casi de manera equitativa. Tengo yo la impresión, y esto lo he dicho en otras oportunidades, que si las elecciones se hubieran realizado a las 2-3 semanas, la segunda vuelta me refiero, como pasa en otros países, donde el tiempo entre la primera y la segunda vuelta es un lapso muy pequeño, yo no tendría duda alguna que a esta hora estaríamos ante el hecho consumado de que el señor Pedro Castillo fuera ya presidente electo. Felizmente o no, eso ya depende de nuestros puntos de vista particulares. En el Perú, el lapso entre la primera y la segunda vuelta casi abarca un tiempo de 2 meses. 1 mes y 3 semanas, casi 2 meses, y eso en el Perú es un larguísimo periodo en el cual pueden pasar demasiadas cosas. Para simplemente traer un elemento a la memoria, el crecimiento de Castillo se dio exactamente en la última semana y hasta antes de ello ninguna encuesta ni ningún analista podía predecir de que el señor iba a acabar no solo pasando a la segunda vuelta, sino encabezando las preferencias electorales. Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Que en la medida que pasa el tiempo, los sectores que dejaron de votar por distintas razones, porque tenían miedo al contagio, porque no le dieron importancia, porque, en fin, se fueron de paseo a la playa, como se ha denunciado, especialmente en las zonas más consolidadas de la capital. Las personas que están indecisas y votaron en blanco o viciado, y las personas incluso que votaron por otras opciones porque tenían un fortísimo rechazo a Keiko Fujimori, claro, a la luz del tiempo van adoptando una posición más conforme a un punto de vista que yo creo que entiende que la candidatura de Pedro Castillo, para decirlo del modo más imparcial, resulta riesgosa o peligrosa para la marcha institucional del país, para la democracia en el país. No quiero usar ningún concepto, ni quiero adjetivar, menos terruquear, como se dice en el lenguaje corriente, sino simplemente decir que en sectores medios y altos, en los sectores capitalinos, en la costa, en el norte del país, hay una sensación de que el voto por Castillo podría ser un salto al vacío. Y ante esa posibilidad, la gente empieza a modificar sus preferencias. Aquellos que tuvieron una actitud negligente e irresponsable en la primera vuelta, ahora sí van a hacer todo lo posible para ir a las urnas y cumplir su deber cívico. Aquellos que estuvieron indecisos ante este dilema entre la continuidad democrática y el salto a no se sabe dónde, sobre todo teniendo el espectro de lo que ha pasado en Venezuela y en otros países de la región, estarían optando por Keiko Fujimori. Y en tercer lugar, incluso la gente, vea usted, esto es importante, que ha desarrollado una fobia, un rechazo, un odio feroz, a mi juicio desproporcionado, que no tiene mayor justificación y que ha tenido inclusive un correlato judicial y cuya expresión más patética es el señor Pérez, que semanas antes de la primera vuelta acelera el proceso de la investigación, la termina sin haber actuado todos los elementos probatorios y en esa acusación plantea 30 años para la señora Fujimori, la considera culpable y con esa acusación se pasa al juicio oral. Como usted comprenderá, esta posición
hace que muchas personas, sobre todo que se informan por la prensa, tengan un rechazo, temor, animadversión a la candidatura de Keiko Fujimori. Pero esto último yo quiero decir que resulta una suerte de despropósito, si usted me permite. No puede ser que sean ciertas dos tesis, que por un lado estemos ante una delincuente gigantesca que merece la pena máxima por el delito de lavado de activos, y por otro lado resulte para otro sector de la opinión pública la salvadora de la República. Entonces ahí hay una esquizofrenia sobre la cual podemos conversar después, pero a la pregunta suya, tengo yo la impresión que estos factores hacen que finalmente el miedo, la preocupación, el pánico en algunos sectores es más fuerte que los odios y rechazos que se pudiera tener por Keiko Fujimori. Y por eso que Keiko Fujimori viene creciendo a medida que el tiempo pase. Y yo no tengo ninguna duda que al final en los próximos días, en la última semana, antes del 6 de junio, que es la fecha de la segunda vuelta, estas preferencias se van a cortar y vamos a estar ante casi un equilibrio, un empate técnico, y el triunfo de quien gana, creo yo, va a tener un final de fotografía, como se dice en los eventos hípicos. Se va a ganar por cabeza o por nariz, no sé, pero creo yo que esa es un poco la tendencia, que las encuestas, cada una con su metodología y sus problemas también, nos vienen diciendo. Y además es lo que yo creo que estamos sintiendo cuando hablamos con los círculos de amigos, en el trabajo o en la calle. Simplemente vemos que hay gente que, por más reparo que tenga Keiko Fujimori, entiende que ella es la que puede salvar al país de ese salto al vacío que se ha instalado fuertemente en la conciencia ciudadana, también creo yo con bastante claridad. Claro, señor Delgado, mire, si hablamos de Keiko Fujimori, se le relaciona mucho por el gobierno de su padre, ¿no? También por las denuncias que ha recibido en los últimos años, y también ahora el ex candidato presidencial, el señor César Acuña, se ha sumado también a Fuerza Popular y está apoyando a el Partido Naranja, ¿no? ¿Qué tanto esto, señor Castillo, Ángel Delgado, señor Ángel Delgado, puede ayudar a la señora Keiko Fujimori? No, sí, de hecho está ayudando, pero miren, más que los apoyos partidarios que tienen su peso, su importancia, no quiero ningunear, ni mucho menos, creo que hay una corrida de los electores que votaron por unos y por otros. Ve usted, en el Perú, en honor a la verdad, no hay partidos estructurados, no hay partidos disciplinados. En otro tiempo, mucho tiempo, el partido aprista podía, por ejemplo, endosar sus votos. Y ante un llamado del jefe máximo ahí de la Torre, el partido aprista, por ejemplo, podía decidir que Manuel Prado sea el presidente y no Hernando Lavalle, al cual lo estaban apoyando una semana antes. Ese giro, esa capacidad de los partidos y los dirigentes partidarios de poder movilizar a una enorme masa de votantes, yo creo que la verdad hoy día es bien relativo. Y más que los apoyos partidarios, creo que son las decisiones que la gente va tomando. El hecho que Hernando de Soto, por ejemplo, haya dicho que él prefería conversar con unos y con otros y ponerse en un medio, eso, ve usted, no significa en absoluto que la gente que votó por él ya hubiera decidido en ese momento hacerlo por Keiko Fujimori. Los que votaron por Hernando de Soto tienen una posición conservadora, una posición liberal, una posición que se ajusta a la democracia, y entonces rechazan el radicalismo que puede tener la candidatura de Castillo, independiente de lo que diga el candidato presidencial, que al final también dijo que había que votar por Keiko Fujimori. Entonces, yo no quiero negar que los debates tengan su importancia y su peso, pero según una encuesta que hizo Datum hace una semana, decía que la gente había cambiado su voto luego del debate en apenas un 4%. La verdad es que los candidatos están hablando a sus públicos respectivos, no hay un cruce, y eso tiene que ver con que el Perú está partido en dos.
estas elecciones están expresando una enorme polarización que, vea usted, no es solo política, ideológica, sino fundamentalmente social. Hay que reconocer que el voto mayoritario de Castillo es un voto de protesta, es el voto de los sectores más vulnerados, más golpeados por la crisis, por la incapacidad del gobierno, agravada sobre todo en estos 3 años por la incompetencia mayúscula del señor Vizcarra, y en fin, que ha llevado a la gente a una situación que la gente ve cómo se mueren sus parientes, cómo se contagian, no hay respuesta estatal, y sobre todo porque han quedado sin trabajo, porque la pandemia maltratada llevó a quebrar la economía, como usted sabe. Entonces, todos estos factores hacen que la gente en un momento emocional crítico prefiera optar por Castillo, en la medida que es una forma de rechazar todo y también una esperanza íntima y final de que las cosas puedan cambiar, como dice la canción, si la tortilla se volteara radicalmente. Pero eso tiene también consecuencias, como usted comprende, y eso hace que, si bien hay un sector duro, ese sector duro que está votando por Castillo y que está localizado fundamentalmente fuera de Lima, en la sierra central y en la sierra sur, ese sector no va a cambiar así el señor Castillo no vaya a ningún debate. ¿Me explico? Sí. Igual, en el caso de la señora Keiko Fujimori, sus discursos están dirigidos a otro público que en este momento está sentado, como usted bien lo ha dicho, en la capital, en el Callao y buena parte en el norte. Vean usted, ahí hay una población electoral muy importante que desde el punto de vista cuantitativo explica que se acerquen las cifras, inclusive podría ser que al final lo vence. Entonces tengamos un mapa electoral de que con el triunfo en Lima Callao, que repito, tiene más del 30%, más de los sufragios, y el voto en el norte se pueda ganar a una sierra radicalizada, especialmente en la zona sur del país, y tengamos pues esos dos Perúes a los cuales yo he hecho alusión. ¿Se da cuenta? Entonces, yo no creo que los debates vayan a cambiar dramáticamente esta votación. La gente en alguna medida ya está optando, a diferencia de la primera vuelta donde la gente no sabía por quién votar. En esta oportunidad las definiciones, repito, ya no son tanto por los candidatos y sus virtudes o defectos, sino son por las opciones que cada uno conlleva o, si usted prefiere, que se le ha imputado. Entonces, quienes quieren estabilidad, orden, democracia, economía de mercado, están con Keiko Fujimori, así la hayan combatido hasta hace un mes no más. Y aquellos que se ilusionan con un salto hacia adelante, no se sabe a dónde, y con una promesa de una reforma radical que ponga el país de cabeza, ¿no? y que modifique el orden social, modifique el Estado. Y por eso que la propuesta principal de Castillo es refundar el Perú, y para eso él plantea una nueva constitución. Esa es la propuesta global, más allá de las propuestas específicas, en la cual, como usted verá, Castillo está casi huérfano. Pero la ilusión que le vende a la gente es que solamente poniendo de cabeza, volteando la tortilla, como dice una antigua canción, es como se van a poder satisfacer las esperanzas e ilusiones de un importante sector de peruanos que, repito, han estado profundamente marginados, y que es la hora pues de ver cómo se hace para recuperar, sobre todo si se quiere tener gobernabilidad más allá del 28 de julio de este año, ¿no? Claro, y además, ¿no? Se ve en las encuestas que Castillo definitivamente tiene mayor aprobación en el interior del país. Por otro lado, también se ha visto, señor Delgado, que un 18.5% afirma que viciará su voto o votará en blanco, mientras que un 15.3% señala que está todavía indeciso. ¿Qué se debe de hacer para revertir estas cifras y que de repente ya haya personas que de ese 15.3% pueda ya al fin decidirse por alguno de los candidatos, y los que piensan votar en blanco también se decidan por uno de los candidatos, ¿no? Vea usted, ese proceso al cual usted ya se está produciendo, ya hay una reversión. Y si usted mire las últimas encuestas, va a ver que como en cada toma del pulso popular se reduce significativamente el número de blancos y viciados, ¿no?
Si usted compara con la primera vuelta, que estaban casi del orden del 20%, hoy día se ha reducido a 8%, y es probable que se reduzca un poco más todavía, ¿se da cuenta? Por cierto, va a haber un grupo recalcitrante que no le cabe ni uno ni otro y va a abstenerse. Ese es parte del juego democrático, eso no se puede evitar. Bueno, supongo que los candidatos harán llamados a ese sector, pero, en fin, esa es una opción. De mi punto de vista, peligrosa, porque deja que el voto en blanco en este momento es una suerte de librarse de responsabilidad moral en lo interno, pero políticamente la consecuencia es poder hacer que el país arribe a esa situación extrema que creo que nadie quiere, o por lo menos mucha gente no quiere, o por lo menos un sector del país no quiere. Entonces, esos que no van a votar o que van a votar en blanco, viciado, es un voto que tengo la impresión que se va a ir reduciendo. Si no, no habría una explicación por qué la señora Fujimori está subiendo vertiginosamente, ¿no? Y por qué hoy día se está colocando a casi 2 puntos, ¿no? Está casi ya, un poco más, está casi de lo que se llama el error técnico, ¿no? El error estadístico. Entonces, esto va a seguir. Tampoco creo que Castillo baje mucho, ¿eh? Es la verdad, Castillo está en su posición. Y repito, lo que se están enfrentando aquí son dos Perúes. Esa es la tragedia que yo creo que habría que analizar un poco más, ¿no? Porque hemos llegado a un tal en el cual la nación peruana, en lugar de comportarse como un todo, ahora que llega al bicentenario, 200 años de vida independiente, llega partida en dos, llega con una profunda enemistad, con una contradicción exacerbada. ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué el proceso electoral no es una forma de resetear las cosas y forjar una nueva unidad? Creo que eso no se va a producir. Y repito, gane quien gane, yo le aseguro que la tensión política no solo se va a mantener, y ojalá me equivoque, sino puede incrementarse exponencialmente. Bien, señor Delgado, ahora también lo que yo estoy leyendo, y eso salió en la portada del diario Perú 21, es que el plan de Perú Libre está espantando a las inversiones privadas y extranjeras. En caso el señor Castillo gane, sea el presidente de nuestro país, ¿qué tal va a ser el cambio que vamos a tener no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito político? Ve usted, yo creo que sí hay un impacto, pero ve usted, los empresarios, si bien son los más sensibles, y alguien dijo que la moneda, ¿no?, el tipo de cambio es súper cobarde, también hay cobardía en el sector empresarial. Algunos ya inclusive están sacando su plata, quieren irse del país. Usted ha escuchado eso seguramente. Por supuesto. Pero tengo la impresión que al final otro sector pragmáticamente va a buscar una alianza con Castillo en el caso que gane. Ve usted, lo hicieron las grandes empresas transnacionales en Bolivia, eso hay que decirlo con toda claridad. Cuando el señor Evo Morales planteó, como ha planteado Castillo, invertir la distribución de la renta minera, ¿no? En ese momento en Bolivia era 80-20, 80 para la empresa y 20 para el país. Él planteó al revés, contra lo que todo el mundo pensó, las empresas se quedaron y siguieron trabajando, ¿se da cuenta? Entonces a mí no me extrañaría que esto del 70-30% también pudiera darse. Y por otro lado hay que recordar que muchos sectores empresariales, claro, aquí ponen por delante el interés económico, ¿no? Mantener su patrimonio, mantener su tasa de ganancia, le importa poco el régimen político. Que usted, aunque no lo crea, en Venezuela, que está destruida, hay un grupo empresarial que se llama Los Enchufados. Ese es el cliché, el nombre popular, que viven de la venta, de los negocios con el Estado, y la verdad no solamente le va muy bien. Parece increíble, pero el número de venezolanos que va a Miami a hacer compras, a Panamá o a Miami a hacer compras, es muy grande. ¿Por qué? Porque hay un sector empresarial, ¿no?, aquel que pacta con Chávez y con Maduro después, que se adapta. Entonces, de todos modos, como usted comprenderá, cualquier gobierno tiene que tener una actividad económica para poder sobrevivir, claro, ¿no?
el gobierno más, piensa usted, el gobierno más demoníaco del mundo, si se ahoga porque no tiene recursos, desaparece. Entonces, el problema es con quién lo hace, ¿no? Y estos gobiernos, repito, más que afectar la tasa de ganancia y el patrimonio, como hay un sector de la propaganda que está en contra, yo creo que, y por eso yo estoy en contra, creo que afecta la libertad. Eso sí es fundamental, ¿no? Vea usted, sin libertad puede haber crecimiento económico y puede haber desarrollo empresarial. La dictadura pinochetista en Chile, ¿no?, liquidó las libertades, perseguía a todo el mundo, no había libertad de expresión, durante mucho tiempo no hubo parlamento, hubo un parlamento manejado, sí, pero el país creció, ¿se da cuenta? Entonces, mucho cuidado con estas respuestas de los grupos empresariales, que si bien tienen razón en los problemas económicos, también tienen una enorme flexibilidad que no tenemos los ciudadanos para poder adaptarse a las circunstancias. Correcto, señor. Entonces, señor Ángel Delgado, ha quedado claro, no hay que adelantarnos a los hechos, falta todavía para el 6 de junio, sí, todavía no hay una respuesta clara, no sabemos quién va a ganar. Lo que sí se ve ahorita en las encuestas es que hay una pequeña distancia entre el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pero nada está claro, nada se sabe hasta el 6 de junio, que son las elecciones. Ha sido un gusto hablar con ustedes, señor Ángel Delgado. Bueno. Muchísimas gracias. Muy agradecido y hasta cualquier otra oportunidad. Gracias. Gracias. Y bien, entonces hemos escuchado al experto, analista político, al señor Ángel Delgado, hablar sobre las encuestas de que ha hecho CPI entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Hay una pequeña distancia, pequeñísima distancia de diferencia de la primera vuelta. Y bien, nos vamos rápidamente a una pausa comercial y regresamos aquí en Edición Mediodía.